En nombre del Centro Cultural Peruano-Japonés, les doy la más cordial bienvenida al conversatorio Hablemos de la Resi, ¿no? Son 57 años de la vida residencial de San Felipe. Esta actividad se lleva a cabo a pocos días del aniversario de la 57º aniversario, ¿no? De la icónica residencial San Felipe, que es el próximo 2 de julio, ¿verdad? Hoy el Centro Cultural hemos querido adelantarnos a la celebración de este importante complejo arquitectónico y de la mano de los expertos en la materia que están acá presentes, conversar sobre la importancia de la residencial San Felipe, un verdadero hito en el desarrollo de las políticas de vivienda y el urbanismo promovido desde el Estado, ¿no? Y es uno de los más precarios, es uno de los primeros, ¿no es cierto? Uno de los primeros ejemplos que tenemos. En este conversatorio nos acompaña el profesor magíster arquitecto José Bengolea del Carpio, el profesor magíster y arquitecto Manuel Vaca García, presente, y el profesor, el doctor arquitecto José Hayakawa Casas, que es de la casa también, ¿no es cierto? Antes de iniciar, queremos agradecer a la Universidad Nacional de Ingeniería, a Yuyay Uni, Grupo de Investigación de Patrimonio Cultural, y a la revista indexada Devenir, ¿no? Que se basa sobre el estudio sobre el patrimonio edificado. Y también agradecer la presencia de todos ustedes, de los miembros de la residencial, a nuestra querida amiga Erika Olivera Cana, que es nuestra directora de Cultura, a la cual le damos la bienvenida con un fuerte aplauso que nos da las palabras iniciales. Para el Centro Cultural Peruano-Japonés es un gusto poder realizar este conversatorio en el que podremos profundizar sobre la importancia de la Residencial San Felipe, un hermoso conjunto de viviendas en el que confluyen naturaleza, comercio, emprendimientos, atención a la salud, educación, arte, cultura y del que con mucho orgullo podemos decir que formamos parte. Los espacios ejercen influencia sobre la forma en que interactuamos y la relación entre la Residencial San Felipe y el Centro Cultural Peruano-Japonés es de larga data. Desde nuestros orígenes, en los años 60, hasta la actualidad, hemos convivido como buenos vecinos. Gracias a esta buena relación es que desde el año pasado el Centro Cultural ha desarrollado actividades en la plazuela financiera de la Residencial con el objetivo de trascender a nuestras cuatro paredes y acercarnos un poco más a nuestra comunidad. Todo ello ha sido posible gracias a la buena voluntad y disposición de nuestros vecinos. Estamos convencidos que con su apoyo seguiremos brindando nuevas experiencias de disfrute y aprendizaje a través del arte y la cultura. Para nosotros es muy importante recordar la importancia de la residencial, que pronto estará cumpliendo su aniversario número 57. Hoy nos unimos a las celebraciones de la mano de un panel de expertos, los arquitectos José Bengolea del Carpio, Manuel Vaca García y José Hayakawa Casas, quien además también ha sido miembro de la directiva del Departamento de Cultura de la Asociación Peruano-Japonesa. Quisiera aprovechar este momento para agradecer a la Universidad Nacional de Ingeniería, a Yuyay Uni y a la revista Devenir por hacer posible esta actividad. Finalmente, agradezco a todos ustedes, nuestro público, por acompañarnos esta noche. Muchas gracias por su atención. Domo arigatou gozaimasu. Bueno, para continuar, muchas gracias, Erika. Muchísimas gracias, ¿no? A continuación, iniciaremos con las ponencias en el siguiente orden. Primero, tendremos la presentación Ciudad y Sistema Arquitectónico en la Residencial San Felipe a cargo del arquitecto José Bengolea del Carpio. Luego continuará Principios Modernos y Valores Patrimoniales de la Residencial San Felipe a cargo del arquitecto Manuel Vaca García. Y cerrando esta parte la tendremos con el arquitecto José Hayakawa Casas, que nos presentará la Residencial San Felipe y sus vecinos. Y luego habrá una ronda de preguntas, ¿no?, del público, y eso por el momento. Después ya le seguiremos conversando un poco más sobre el tema. Un fuerte aplauso para el
José Bengolea del Carmen. ¿Quién será? Voy a abordar yo el aspecto que rodea, de alguna manera también el detrás de cámaras del proyecto de San Felipe, en el entendido que Manuel va a tocar el punto más específicamente sobre el valor de la residencial visto desde la perspectiva ya de un probable monumento de valor histórico y de otros valores que es necesario preservar. La residencial San Felipe fue una paradigmática incursión en el diseño urbano racional, producto de un proceso de gestación y realización por episodios, que marcaron el influjo de las expectativas políticas, económicas, urbanísticas y arquitectónicas en la generación que se cultivó bajo el influjo del ultramodernismo, en el contexto latinoamericano del desarrollismo económico y los efectos del llamado a la nueva monumentalidad de la arquitectura moderna, hecho por Siegfried Giedion y otros desde mediados de la década de 1940. Abordar sus antecedentes contextuales permite entender su influjo para valorar sus alcances y significado. Como caso límite de la apuesta del primer gobierno de Fernando Belaúnde, entre 1963 y 1968, por el efecto persuasivo y propagandístico de su voluntad monumental y su lenguaje contemporáneo, invocados por el desarrollismo arquitectónico que reivindicaba el derecho a ser contemporáneos con el mundo. Sobre este particular, Frederick Cooper ha escrito una frase que me parece necesario leer. Dice: empeñado en hacer de la edificación el eje de su tarea gubernamental, ciertamente Fernando Belaúnde Terry ejerció un rol determinante en la gestión de la renovación arquitectónica ocurrida en el Perú al cabo de medio siglo y hasta finales de la década de los años 70. No obstante, las negativas consecuencias que tuvo su incompetencia populista. El terreno de la residencial, ubicado en la esquina de las avenidas Salaverry y Almirante Pershing, estuvo ocupado por el hipódromo proyectado en 1938 y construido en 1940. Es decir, el terreno donde se hizo la residencial estuvo ocupada por un edificio inaugurado en 1940. A su vez, ese edificio había tenido un primer local ubicado al inicio de la avenida Salaverry, es decir, un desplazamiento que se produjo entre el primer local y el segundo local en el mismo eje, a inicios de la avenida Salaverry y luego a la altura con Almirante Pershing. Estos terrenos eran parte de la Escuela Nacional de Agricultura. Esa corta vigencia del emplazamiento del hipódromo obligó a dos ubicaciones entre 1900 y 1940, revela el insospechado ritmo de la expansión urbana. Perfecto, gracias. La segregación urbana iniciada en el siglo XX con la fuga de la élite limeña, primero a los nuevos espacios del ensanche limeño y durante el oncenio de Leguía hacia el sur, avenidas Arequipa y Salaverry, utilizó formas de crecimiento, sistemas arquitectónicos y construyó equipamientos, en este caso el hipódromo, que expresaron la cultura y las expectativas de la oligarquía, la burguesía comercial y la mesocracia acomodada en estas zonas de la ciudad. El proyecto del hipódromo de San Felipe, que están viendo ustedes en pantalla, fue diseñado por José Álvarez Calderón, quien propuso unas instalaciones para la época de muy buen estándar, dividiendo las 37.47 hectáreas del irregular terreno en dos partes. Podrán apreciar básicamente la pista de carreras y en este triángulo todo el resto de equipamientos que comprendía las tribunas, las caballerizas, la administración, los estacionamientos, etc. La virtual pérdida de la amplia área, es decir, cuando el jockey decide mudarse,
tenía muchas expectativas, ¿no? Intentó promover la urbanización de estos terrenos. Eso persuadió al Estado para comprarlos y realizar un proyecto en correspondencia con las expectativas de la plusvalía que despertaron inmediatamente. No es improbable que hubiera mucho más que eso en la decisión. Lo concreto es que el expectante terreno iniciaría un giro en la política de la Junta Nacional de la Vivienda, en este caso, dirigido hacia la mesocracia urbana, el nuevo destinatario de alguno de sus proyectos. Como lo muestran los planos, la huella de ese diseño determinó la partición y fragmentación del área que dio lugar a la forma y superficie del terreno destinado a la residencial San Felipe. Acá ustedes están viendo, el terreno es el que actualmente se mantiene, ¿no? Está ahora, por supuesto, por la Huiracocha aquí, Escobedo por acá, Pershing por acá, y esto es Salaberry. Y la vía que se creó precisamente con la residencial es la que, viniendo por este lado, atravesó paralelamente y siguiendo aproximadamente este trazo, no es el mismo, he podido verificar que con la finalidad de empalmar, como voy a explicar más adelante, empalmar con la avenida que venía acá, más o menos aproximadamente, se corrió hacia este lado, respetando las tribunas e independizando entonces esta área, ¿no? El terreno entonces es un polígono irregular alargado de orientación dominante suroeste-noreste con 6 tramos que solo en la esquina formada por la avenida Pershing y Gregorio Escobedo, la que estoy señalando en este momento, era en ángulo recto, es en ángulo recto, y fue ese ángulo el que determinó toda la orientación prevaleciente en el desarrollo del proyecto final. Ese fue el proyecto residencial bandera de Belaunde y de la Junta Nacional de la Vivienda, por lo que se inició casi al unísono con la asunción del mando presidencial, acompañado de amplia difusión en los medios. A la par con esas expectativas, el encargo para el proyecto recayó en Enrique Siriani, en quien Javier Cayo, que había sido su director de tesis y también director de la Junta, depositó en él su confianza. Voy a hacer referencia a las formas de crecimiento de la ciudad, apelando a la clasificación que hace Manuel de Solá Morales, quien identifica que son 3 partes de un proceso: la urbanización, la lotización y la construcción, que cumplen las distintas formas de crecimiento de la ciudad, y que el orden en el que se dan estas 3 identifica estas 6 formas distintas. Aplicando este concepto a Lima entre 1899 y 1945, se comprueba el predominio que esa parte de la ciudad siguió 2 etapas para la expansión. Una que era urbanización y lotización, y una segunda etapa que era de construcción, que él denomina, Manuel de Solá, llama la ciudad jardín, y que para nosotros coloquialmente la conocemos como urbanización. En esa forma de crecimiento se insertó la construcción del hipódromo, rodeado de casas individuales realizadas singularmente después de la urbanización, expresando las expectativas de representación de sus propietarios. Con la mudanza del hipódromo y el nuevo proyecto de la Junta, la forma de crecimiento cambió, porque siguió otra secuencia, fue urbanización, lotización y construcción en un solo proceso. Y a eso Manuel de Solá le denomina polígono, y que era la forma de crecimiento aplicada por todos los proyectos de vivienda pública a partir de 1945. La inmediata consecuencia de esta nueva forma de crecimiento en una zona de urbanización fue la inserción de otros conceptos de diseño urbano y arquitectónico. De hecho, significó la presencia de un enclave urbano disruptivo con lo que existía en ese momento. El diseño de la residencial. Enrique Siriani, revelando su temprana adhesión a Le Corbusier y emulando la vena creativa de ese arquitecto a quien tanto admiró, concibió un polígono basado en una megaforma de su creación.
cuya repetición articulada, acá en la foto estarían viendo, está tomada desde, digamos, Huiracocha hacia Pershing. Esto que vemos en la esquina fue el primer edificio, la megaforma, que fue diseñada por Siriani, pero que en su proyecto iba a estar en todo el terreno, ¿no? Esa fue la idea inicial. En 1963 se inició la construcción del primer ejemplar diseñado por Siriani, en un extremo, en esa esquina ya señalada. Se trata de 4 torres ubicadas en la esquina, que están aquí, 4 torres ubicadas en la esquina, que encierran lo que él llamó un ágora, ¿no? Digamos, una plaza interior, con tiendas de 2 niveles que inician una calle aérea. Esas son importantes porque en su idea esas calles iban a recorrer todo el conjunto, iban a articular todo, iban a recorrer todo el terreno. Entre las torres se desarrollan aterrazados 4 pisos de vivienda dúplex, ¿no? Y luego que terminan en 2. Acá también se ve la forma, 4 pisos acá y 2 pisos aquí, que son de viviendas dúplex. Concluida y evaluada esa primera etapa, se consideró que a un menor costo y con mayor rapidez de construcción debía realizarse otro proyecto. Es decir, descartaron la idea de Siriani por considerarla y por haber verificado que era extremadamente costosa y no productiva en los términos que esperaba la Junta. Ese proyecto nuevo fue asignado a Jacques Cruz y Osvaldo Núñez, quienes entre 1964 y 1965 retomaron e incluyendo el diseño de Siriani, de lo que ya estaba construido, generaron lo que se denomina un clúster o un conjunto conformado por varios tipos residenciales, edificios de 10 y 15 pisos, ya diseñados que estaban entre los proyectos de la Junta, articulados a lo largo de una calle aérea. Es decir, Cruz y Núñez retoman la idea de Siriani, aquí ya está el edificio de Siriani, entonces retoman la calle que había pensado Siriani y la proyectan a todo lo largo, a través de este tramo, a través de la zona comercial que está aquí, con un edificio de 20 pisos de oficina, y la continúan en esta parte, y remataba en otro de los edificios proyectados por Siriani. Es decir, retoman de la idea de Siriani lo que sería el inicio, que ya estaba construido, y proponen uno al final que cierra todo el recorrido y que forma entonces, repiten la idea de crear esta calle aérea, y de esa calle aérea se accedía a las barras, a las torres, ¿no?, que están mostradas aquí en la maqueta. Relacionando el proyecto original de San Felipe con otra corbusiana, como la calle aérea, que también es una idea corbusiana, se trataba entonces de una megaforma lineal que amalgamaba, es decir, unía al conjunto de estos distintos edificios y permitía el acceso a los distintos tipos residenciales que conformaban el conjunto. Se aprecia que esa propuesta apostó por un control de la forma, donde encima del eje articulador, es decir, de esta calle aérea, se ubicaba la vivienda. La calle aérea estaba de ese piso para arriba y en ese piso habían tiendas y debajo de la calle y de las tiendas estaban los estacionamientos. Externo a todo este gran eje, brindando vistas y atmósferas a los distintos edificios residenciales y los equipamientos, a él ellos quisieron crear al máximo un parque, también reproduciendo una idea corbusiana, ¿no?, de los grandes edificios densos en medio de un gran parque. El proyecto logró colocar 1.400 viviendas, un centenar más de las que había pensado Siriani, estacionamientos techados y serios problemas para trabajar la construcción por etapas, por lo que fue observado en vista que era económica y administrativamente inviable para los intereses de la Junta. De esa manera se produjo la renuncia de los gestores y proyectistas y fueron reemplazados por Carlos de Martis en el proyecto como gestor, director,
y en el proyecto urbano por Víctor Smirnoff y Luis Velázquez, reiterando la adopción de los diseños ya existentes. Ellos toman los edificios que ya estaban diseñados, la torre, la barra y los bloques de baja altura que habían sido diseñados por Mario Bernoulli y Jorge Páez. De esa manera se completó el conjunto de cuya idea inicial solo quedó la megaforma de Siriani, la ubicación y diseño del equipamiento comercial, que es donde estamos actualmente, y algunos tramos de la traza conformados que están aquí y algunos de los cuales se repitieron en ubicación. El diseño final logró 1.700 departamentos, una construcción pensada a ser realizada por etapas, mayor utilidad rentable de las áreas edificadas, menores costos y mayor recuperación en los tiempos que el calendario político aconsejaba. De esa manera, un conjunto de condiciones económicas, políticas y de gestión técnica disminuyeron las expectativas culturales, urbanísticas y arquitectónicas del proyecto terminado en 1969, después que Fernando Belaúnde fuera depuesto por el golpe de Estado de 1968. El proyecto concluido fue saludado con igual entusiasmo que cuando se inició. Vio cumplida la idea de un proyecto para la clase media, acompañada de cerca por otro proyecto de similar empeño como el de la Residencial Santa Cruz. San Felipe como sistema arquitectónico. Una de las novedades del diseño moderno, asociada al acelerado proceso de urbanización, fue la concepción de la arquitectura como sistema, es decir, de las interrelaciones causales entre forma arquitectónica y forma urbana. Una manera objetiva de visualizar este importante cambio fue la sustitución de la calle corredor de la ciudad antigua y a través del diseño urbano orientar la generación previsible del contexto urbano aplicando los reglamentos, ¿no?, que estipulan retiros, alturas, porcentajes de área libre, coeficientes de edificación, etc. Esa es una manera de visión sistémica de la modernidad. En el otro extremo, desde la moderna producción en serie, introducida por la modernidad, se expresó también la concepción sistémica a través de los tipos edilicios, la torre, la barra, los bloques, con los que se transitaba a la escala urbana. El principal sistema arquitectónico ultramodernista fue el racionalista, al que pertenecen dos tipos, las intersecciones y los campos. Las intersecciones generan formas continuas, conceptualmente convexas, más definidas y reconocibles. Los campus se conforman con volúmenes conceptualmente convexos o cóncavos, aislados, individualizables y separados entre sí. De esa manera, tan importantes son los volúmenes edificados como el vacío que existe entre ellos. Esa es una gran diferencia. Las unidades vecinales pertenecen al sistema racional que generaron un orden propio, distinto en los contextos en los que se insertaron, como los que he señalado aquí, ¿no?, en el caso del entorno que rodea a la residencial. En el caso limeño, la primera generación de las unidades vecinales, del 45 al 60, adoptaron como sistema el campus, tanto en la versión europea, como ocurrió en la unidad vecinal número 3, o Santa Marina, donde están los bloques dispuestos paralelamente entre sí. Mientras hubo, el más que se usó más, fue el de las barras, que estaban más bien articuladas parcialmente y que conformaban espacios, plazas más reconocibles o espacios de transición, que fueron los proyectos que lideró Santiago Aburto. San Felipe pertenece a la segunda generación de unidades vecinales, entre 1960 y 1970. El sistema arquitectónico de los dos proyectos iniciales cambia, ya no utiliza el sistema arquitectónico de campus, sino las intersecciones. En cambio, vamos a explicar un poco por qué son intersecciones, porque, como ustedes verán, la idea de la calle aérea, que empieza aquí, recorre todo, llega al centro comercial, continúa por aquí, es una idea de una forma continua, definida, reconocible, ¿no? En cambio, en el campus, como el que resultó finalmente construido,
son edificios sueltos, ¿no? Donde los espacios, son tan importantes los edificios como los espacios libres que están entre ellos. La calidad del resultado estará dada por la calidad de los espacios que hay entre ellos, además de por los edificios mismos. Interrelaciones e imagen de la residencial. Pocos fueron los gestos de integración del híbrido sistema arquitectónico con el contexto. ¿Puedes abrir el proyecto? Vamos a ver una vista de la maqueta que finalmente fue con la que se construyó. Y van a darse cuenta que aparentemente es la misma, pero es solamente aparente porque aquí ya no está la calle aérea. Esta es la esquina de Escobedo, ya desaparece la calle aérea y en su lugar están estacionamientos, algunos parques, aparecen algunos otros volúmenes y parte de la traza inicial se mantiene, como les decía. En el segundo proyecto, donde se mantenía la calle aérea recorría esto así, se encontraba con el área comercial y luego continuaba hasta encontrarse en el otro extremo con el otro similar a este. Entonces, de manera análoga, más o menos la distribución fue similar, pero desapareció completamente la calle aérea y los edificios se repartieron un poco más y fragmentaron el gran área libre. O sea, desapareció la idea de los edificios en medio de un parque, ¿no? Y más bien quedó como resultado un conjunto de edificios que fragmentaron el parque inicial. Pocos fueron los gestos de integración del híbrido sistema arquitectónico con el contexto. Por razones prácticas, lo más saltante fue la articulación de esta vía, la vía que llega de por acá, que es Cádiz, que viene de la avenida Arequipa, y que voltea y se une con esta parte. La presencia de esa calle es la que determinó finalmente dónde se partió exactamente el terreno originalmente existente. Y este trazo que se hizo paralelo a la pista de carreras que estaba ubicado aquí. O sea, esos dos determinaron la dimensión y la forma del terreno final. Por otro lado, no cabe duda de que la plataforma comercial se constituyó en un nodo funcional conectado con el área ubicada detrás de la avenida Escobedo. Es decir, la zona comercial sirve como articulador a través de este eje y recibe seguramente no solamente a los habitantes de aquí, sino también los que vienen de fuera. Por el contrario, esta calle de aquí, Punta del Este, se convirtió en un borde, es decir, que separó esta zona de San Felipe de esta parte que formaba inicialmente el mismo hipódromo. Porque al ser propiedad de las Fuerzas Armadas generó un enclave urbano, ¿no? Por razones de seguridad, etc. Manteniendo en la última operación inmobiliaria, la comercial, se mantuvo esa fragmentación porque fue pensada más como un ingreso de servicio. De esa manera, como parte de la imagen urbana, la residencial San Felipe se constituye en un barrio con identidad, basada en un híbrido sistema arquitectónico, es decir, de intersecciones y de campos, delimitado por sendas de distinta jerarquía, ¿no? Cada una de estas sendas son distintas, de distinta jerarquía. Estas de aquí son sectorial, distritales, mientras la de acá es más bien local o sectorial. En todo caso, la senda que mejor integra su contexto es esta de aquí, ¿no? Por que más recorre, ¿no? El conjunto y por las zonas de la ciudad que une. A pesar de su potencia formal, la forma de Enrique Siriani, ¿no? Esta de aquí, no se convirtió en un hito, no estuvo pensada para hacerlo. Por su lado, la reiteración de barras y torres en el conjunto que acá observamos sirven principalmente para afirmar la identidad del barrio por la diferencia, ¿no? Mientras la plataforma comercial y los equipamientos comunales de su entorno, como la sede donde estamos ahora, conforman un nodo cuyo radio de significación práctica y simbólica va mucho más allá del barrio del que forma parte. Son finalmente estos componentes de la imagen urbana que significan
que dan significado a San Felipe, en la representación mental que de ella tiene su comunidad de usuarios, desde los residentes, los que en ella trabajan, los visitantes periódicos, los eventuales y hasta los distraídos transeúntes. Gracias. Bueno, muy interesante lo del arquitecto Bengolea con respecto a los orígenes de la formación desde el establecimiento de la propia estructura de la ciudad. Lo que voy a tocar yo es un poco como una continuación a lo que ya significa lo que tenemos, ¿no? Lo que está acá, lo que está construido. Por supuesto, todavía en relación a las propuestas que fueron o que se propusieron y que no están, ¿no? Entonces, esto va dirigido sobre todo al hecho de ver a la Residencial San Felipe bajo términos de valoración patrimonial, ¿no? Pero en relación al hecho de que, a diferencia de otras épocas, el movimiento moderno marca principios muy fundamentales para la creación, así como también lo puede ser el barroco, ¿no? Que también tiene sus principios de diseño, ¿no?, bien marcados y que se notan en los edificios, como también el antiguo Perú, ¿no? Imaginémonos Chan Chan, por ejemplo, ¿no? O sea, tiene sus propios principios de diseño que nosotros, bueno, podemos apreciar, ¿no? Entonces, el movimiento moderno tiene sus propios principios y la idea es que desde esos principios nosotros lo veamos con fines de valoración patrimonial, ¿no? Entonces, comencemos con el movimiento moderno, ¿no? O sea, los principios del movimiento moderno. ¿Qué son los principios del movimiento moderno? Bueno, un principio es una idea fundamental que rige el pensamiento creativo, ¿no? En este caso estamos hablando de arquitectos, artistas, pensadores, ¿no? Que establecen una manera de hacer, ¿no? Ahora, este movimiento moderno, por supuesto, es un grupo que marca una ruptura de todas maneras con el modo en que se configuran los espacios y las formas, ¿no? A nivel estético, sobre todo también con bastante influencia de una era de mecanización, una estética de la máquina, donde el coche, el avión, el movimiento es muy valorado e interpretado para la creación, ¿no? Entonces, ¿quiénes establecen estos principios del movimiento moderno? Por supuesto, personas, ¿no? Seres humanos. Yo los he clasificado en estos vamos a decirle, 4 elementos, ¿no? A los pioneros, a las personas, a los artistas en general, ¿no? Así como ingenieros, así como también literatos, pensadores, filósofos, la propia historiografía, los historiadores que nos ayudan también a interpretar lo construido, las ideas. En este caso específico del movimiento moderno, los congresos internacionales de arquitectura moderna, donde se gestan muchas discusiones sobre ideas ya establecidas, por supuesto por varias cabezas, una de las principales es Le Corbusier. Y por supuesto también los arquitectos y arquitecturas y como también, bueno, publicaciones locales, ¿no? En este caso en el Perú, seguramente tenemos en la cabeza a la agrupación Espacio, a la revista Espacio, al arquitecto peruano La Revista, etcétera, que en un momento mostraré también. Entonces, haciendo un collage, porque hablamos de personas, ¿no? Claro que sí, personas con una inquietud bastante grande, pero que en realidad tiene que ver con el hecho de poder establecer estos principios, ¿no? O sea, acá yo coloco pues una serie de personas que tienen que ver con la formación, con el establecimiento y también con la continuidad de un pensamiento moderno, ¿no? Entonces, acá se gesta, pues, en estas personas, ¿no? En esas cabezas, se gesta mucho de estos principios, ¿no? Que ahora veremos.
Hablaba de la historiografía, bueno, una serie de libros sobre arquitectura moderna, ¿no? Muchos de ellos tratan de, más allá de interpretar, también conglomerar las ideas, relacionarlas, por supuesto, mejor dicho, explorar sus orígenes en la propia esencia humana y su relación con la naturaleza, su relación con su medio, ¿no? Y el hecho de establecer también parámetros del buen vivir pero de una manera, podemos decir, sistematizada, ¿no? Entonces tenemos a los historiadores. Hablábamos de estos congresos internacionales de arquitectura moderna, en donde la discusión, y así como ahora, pues los conversatorios se hacen necesarios para gestar, establecer, difundir, aterrizar, ¿no? Y confrontar también, ¿no? Porque finalmente lo que se logró con estos congresos es mucha confrontación hasta la disolución. Sin embargo, lo que se estableció finalmente, yo diría, es lo que vemos reflejado acá. Lo que es San Felipe, yo lo veo desde una perspectiva en la cual es una traducción de lo que en estos congresos se discutía. Es decir, lo que ha mencionado el arquitecto Bengolea, ¿no? El establecimiento de cómo se debe establecer digamos, las funciones en la ciudad, ¿no? La vivienda, el ocio, el transporte. Eso, por ejemplo, teniendo preponderancia con la vivienda, la manera en la cual la vivienda se debe enfrentar digamos, a puntos que tienen que ver con la higiene, con el buen asolamiento, el hecho de establecerse dentro de un campo totalmente pues, verde, e inclusive me parece en el CIAM número 8, que tocan el corazón de la ciudad, establece lo que, por ejemplo, tenemos mucho en los planes urbanos y acá en San Felipe, que es tener un núcleo, ¿no? Siempre se piensa, o al menos se estableció en el CIAM número 8, el hecho de tener un espacio en la cual, vamos a llamarlo la democracia, la conversación, el compartir las ideas, sea un germen en la cual uno se libere de lo que le pueden ofrecer los medios. Es algo como ocurre ahora, ¿no? O sea, nosotros estamos apabullados de concentración de medios en la cual como que nos dirigen un pensamiento, pero eso, si tienen un espacio en el cual los vecinos pueden pensar A, B o C y lo pueden discutir y llegar a consensos, finalmente nadie tiene por qué establecerte ideas, más bien tú las creas. Y esos espacios de creación de ideas eran algo que en el corazón de la ciudad, en el CIAN 8, se estableció. De todas maneras, esto es en el 51, ¿no? Y en el 51, estamos hablando de San Felipe, pues ya en los 60, tenemos también a los jóvenes arquitectos que, por supuesto, conocían todo esto, ¿no? Y al conocerlo, por supuesto, lo aplican, ¿no? Todo lo que vemos en San Felipe es la aplicación de lo que se conoce. Por supuesto, es la aplicación de los principios modernos. Yo hablaba también en dónde más yo puedo encontrar, ¿no?, estos principios modernos, posiblemente ya vehiculados por los pioneros, por los historiadores, ¿no?, pero digeridos, ¿no?, por nuestros propios colegas, nuestros propios maestros, los peruanos, ¿no?, y lo traducen pues en el arquitecto peruano, en el libro de Luis Mero Quesada Garlán, en el año 45, bien temprano de todas maneras, a nivel regional, con este espacio en el tiempo, ¿no?, que también traduce, vehicula, ¿no?, bastantes de estos principios modernos, ¿no? Y estos son, pues, hay que darse el trabajo de todas maneras de siempre reconocerlos. Muchos de ellos pues siempre van a traer añoranzas, cada uno se puede aprender un montón y por supuesto son también, otra vez recalco, personas, peruanos, que hemos tenido la dicha de contar con ellos, ¿no? Y por supuesto que también nos dejan este patrimonio, ¿no? Patrimonio como legado.
Bueno, de esta generación, o sea, yo traté de poner las fechas anteriores, ¿no? Perdón, no sé si se puede retroceder, ya. Perdón, ahora lo cambio, ¿eh? Las fechas en las cuales su fecha de nacimiento, ¿no? Solamente como para dar cuenta de que hay generaciones, ¿no? O sea, en el sentido de que hay transmisiones, ¿no? O sea, hay una generación en la cual, por ejemplo, con Héctor Velarde, que tiene una formación en Europa, que viene de todas maneras conociendo lo que es la modernidad, tal vez no aplicándola a la rajatabla como un estilo, sino más bien con una conciencia pues de lo pertinente, de su lugar, su tiempo, ¿no? Una cosa así, ¿no? Es decir, hay momentos en la cual se establece un tipo de pensamiento que se va gestando ya con las generaciones siguientes, ¿no? Es como pasar la posta, no de arranque, poco a poco, ¿no? Es como un trabajo a largo plazo, ¿no? Entonces ahí tenemos recién ya, digamos, a un Belaunde que tiene una formación en el extranjero, que conoce, por supuesto, de arquitectura moderna, conoce del movimiento moderno, conoce de los principios, conoce de más que seguir un movimiento, conoce de la importancia la importancia sobre lo que su aplicación puede hacer en las personas en este tiempo y este lugar, digamos, en los años 45 a 60, ¿no? Y por supuesto, generación de arquitectos, ¿no? Como recordado Adolfo Córdoba, que tiene, por supuesto, ya un asentamiento más y un poco más esta vehemencia juvenil en su momento de poder, ¿no? Decir, bueno, yo me considero moderno y las ideas modernas se hacen, ¿no? Esto mismo, pues, se inculca a estos jóvenes, ¿no? A estos jóvenes que, ¿no? que me hacen pensar que San Felipe no es solamente producto del conocimiento, no solamente es producto de la intención política o de una conjunción entre política, arquitectura, momento en la cual hay una clase media también creciente con sus exigencias, sino también producto pues de creer, ¿no? A mí me parece increíble que las personas, las personas que han venido a vivir acá han confiado en vivir en un edificio, en un lugar donde hay terremotos, ¿no? Y que sea diseñado por estos jóvenes, ¿no? De 26 años, 27, 28 años como máximo, ¿no? Entonces sí, es creer, ¿no? O sea, es creer en la capacidad que tienen los jóvenes, por supuesto con una comprobada instrucción, ¿no? Por parte de sus maestros, ¿no? Javier Cayo, Belaunde, Aburto, es decir, o sea, han pasado por el filtro más duro que era la Universidad de Ingeniería. Entonces, eran personas seleccionadas para hacer vivienda, para crear arquitectura. O sea, yo pienso que ese filtro tampoco no es fácil, entonces confiar en ellos de alguna manera se hace un poco más dócil, ¿no? Igual, ¿no? O sea, igual yo supongo que habrán consultado en su momento qué ingenieros han hecho toda la residencia de San Felipe, porque como digo, o sea, venir a vivir en un sistema puede ser nuevo, novedoso, como son las torres de vivienda, ¿no? En un lugar, como digo, sísmico, como es Lima y el Perú, tiene sus ciertas desconfianzas, pero que, por supuesto, después de 57 años hemos comprobado de que no han decepcionado, ¿no? No solamente está Páez, Cruz, Siriani en ese orden, bueno, está Luis Vázquez ahí al costado de otro arquitecto con el cual hicieron también el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Hay personas involucradas, no está en toda la foto, por ejemplo está Alfredo Pérez, Osvaldo Núñez, Nikita Smirnov, está también me parece Víctor Ramírez involucrado, ¿no? Y Mario Bernuy también involucrado en todo lo que es San Felipe. Es decir, jóvenes, jovencitos, ¿no? Mucho más jóvenes que yo. Claro que todos estos jóvenes, sí, bueno, en las entrevistas que yo he podido ver, ¿no? Casi todos, yo diría todos, eligieron a un maestro, ¿no? Aparte de los maestros que tenía, ¿no? O sea, al Cuervo, ¿no? Al Corú, ¿no? Hasta lo llamaban amigablemente, ¿no? Corú,
¿no? En todas sus entrevistas, ya sea pues a Siriani, a Córdoba, a Núñez, mencionan a Corbu, ¿no? Como el maestro que eligieron porque vieron en él, yo pienso que una manera bien segura de hacer y que los resultados eran excelentes, ¿no? Es decir, un método, se puede decir un método de aprender y un método para hacer, porque lo que él fabricaba era modelos, ¿no? Entonces, si uno estudiaba los modelos, podía interpretar, ¿no?, hasta cierto punto algo parecido, que también, como digo, los principios del movimiento moderno, a través de los congresos, a través de la historiografía, a través de los arquitectos, también replicaban, ¿no? Es decir, si yo tengo una idea de que una arquitectura debe ser ligera, esta no necesariamente me da una forma, ¿no? Me da una idea. Entonces, lo ligero puede estar formado por planos, puede ser un volumen suspendido, puede ser múltiples cosas. Entonces, lo que daban, los principios son ideas, ¿no? Porque en esencia esos son. Entonces, daba la alternativa de poder ser original a pesar de tener establecido una serie de principios, ¿no? Otra vez, San Felipe, yo pienso que no hubiera sido posible sin que sus jóvenes arquitectos y los que estaban gestando la vivienda no hubieran conocido ya lo que es la propuesta en los años, a inicios de la década de los 20 del siglo XX, 1923 me parece, la propuesta de Le Corbusier que se llama La ciudad para 3 millones de habitantes, ¿no? Es decir, ahí está prácticamente muchos principios a nivel urbano, ¿no? El establecimiento de las barras, el sistema lineal, el hecho de compartir un equilibrio digamos, entre espacio verde, tener un buen asoleamiento, es decir, tener sobre todo una diferenciación entre las vías, sobre todo protegidas, ¿no? Tampoco hubiera sido posible sin que, obviamente también hubieran conocido, sin que conocieran lo que es Marsella, ¿no? Es decir, un elemento arquitectónico que tiene sus propios servicios, ¿no? Digamos así, su propio hotel, su propio centro comercial, es decir, todo contenido en un solo edificio. Entonces, esa idea de un sistema complejo con servicios en un solo elemento también ya era conocido, ¿no? Tampoco, pienso yo, mejor dicho, muy importante ha sido el que ya conozcan este edificio en general, todo el conjunto de Chandigarh, hasta ahora. O sea, los arquitectos que están ganando premios es porque viajan a Chandigarh y se dan cuenta de las posibilidades de una arquitectura, ¿no? A pesar de que ha pasado pues ya como 70 años, ¿no? Entonces, después de 70 años se sigue haciendo y sigue ganando premios, ¿no? Yo veo mucha similitud, ¿no? Sobre todo en elementos, otra vez, dirigidos a principios que en un momento vamos a precisar. En el año también bastante pionero, 47-49, en México, un arquitecto llamado Mario Pani establece este conjunto, presidente alemán, ¿no? Me parece que los jóvenes que hacen San Felipe viajan a México, viajan a Brasilia, empiezan por supuesto, de manera seria a entender de qué se trata hacer vivienda, ¿no? Y por supuesto, a nivel regional, los planes como el plan piloto para el plan cívico, el Centro Cívico de Cali, ¿no? Por parte también de integrantes de los congresos, arquitectos modernos como José Luis Ser, y que empieza también a impulsar esta idea de establecimientos de centros, de reunión de personas, lejos, digamos, del bullicio o de lo que se quiere implantar en las mentes, ¿no? Podría ser, ¿no? Entonces, también, por último, me parece que ha sido importante, hablaba de Brasil y Brasilia. Este es el tercer puesto
Para el plan piloto de Brasilia, por supuesto el ganador lo conocen, es esta especie de 2 líneas, ¿no? Pero este es el tercer puesto de Rino Levi, ¿no? Y en realidad esto, si uno ve, aunque inclusive en el hoy, si empieza a ver esto, imagínate a los jóvenes que empiezan a ver este tipo de propuestas para un plan urbano en la cual son estas torres de unos 100 pisos, ¿no? Son una especie de planos con huecos establecidos en un gran territorio como es en esta parte de Brasilia. Entonces, por supuesto que los anima, ¿no? Nos anima a decir, bueno, todo es posible, ¿no? Y en un momento en el cual se concede, digamos, la oportunidad de hacer, estas personas estaban preparados, y estaban preparados porque tenían una buena formación, tenían un buen conocimiento y por supuesto también tenían una buena técnica, eran talentosos, dibujaban bien, estaban bien formados, ¿no? Eso pues me parece que todo eso pare San Felipe, ¿no? Todo eso pare San Felipe y es algo que los arquitectos digirieron, así como hay esta idea de antropofagia cultural, ¿no? Que se comen pues a los europeos, se comen a los estadounidenses, se comen a los brasileños, se comen a los mexicanos y paren pues San Felipe, ¿no? Ahora, esto en realidad son algunos de los principios que rescato de esta pregunta, ¿no? De quiénes definen, ¿no? Entonces tenemos estos principios a nivel conceptual, formal, funcional, tecnológico, ¿no? Que en general es un poco reunir elementos y dar cuenta que en lo formal hay mucho, ¿no? Y en lo formal hay mucho no porque sea nada más exclusivo de la forma o sea lo más importante, sino porque en realidad uno se da cuenta que hay muchos recursos, ¿no? Hay muchos recursos, e inclusive podría haber muchos más. Porque finalmente estos principios son ideas y estas ideas pueden dar resultados múltiples, ¿no? Entonces, vamos a confrontar ahora lo que es, rápidamente lo que son los valores, ¿no? Valores patrimoniales en el sentido de que el patrimonio es una herencia, ¿no? Es una herencia que no permanece, vamos a decirlo, estática, es decir, yo heredo algo y si no lo uso, se malogra, ¿no? Entonces la idea es usarlo y cuando, bueno, ya yo no lo puedo usar o ya me voy, pues me despido de este mundo, se lo heredo pues a otra persona, le enseño cómo usarlo, le enseño a apreciarlo y continúa así, ¿no? Es un elemento cargado, finalmente si hablamos de patrimonio arquitectónico, termina siendo un elemento cargado de mucha memoria, de vivencias, de tiempo depositado en un lugar, ¿no? Entonces, estos valores patrimoniales, por supuesto, también son definidos porque de manera formal, si es que yo quiero otorgarle un valor patrimonial, es con un fin, ¿no? Por supuesto de conservarlo, pero también de, como decía yo, de darle una continuidad en el tiempo, ¿no? Entonces, la academia, el Estado, la sociedad civil, todos ustedes que están acá interesados en San Felipe, ¿no? Ustedes lo establecen, porque si ustedes mismos vivieran y en realidad no sintieran ya que el interior de su hogar o el hecho de que esté en el piso 12 o el hecho de que usen el ágora o el hecho de que un centro comercial esté en constante uso y movimiento, o sea, si no existiera un uso y una continuidad y una aceptación de los elementos con los cuales nosotros hemos aceptado convivir, entonces no habría tales valores, ¿no? Bueno, digamos que la literatura ofrece una clasificación de valores, ¿no? De acuerdo al uso, formales, simbólicos, algunos complementarios que pueden estar incluidos dentro de estos tres principales, pero que también lo que tratan es de tener no solamente una dimensión arquitectónica, artística, sino también sociológica, antropológica, es decir, es múltiple. Entonces, la idea o la hipótesis era cómo se relacionan estos principios con los valores, ¿no? Entonces,
En principio, había resaltado yo la diferenciación, ¿no? Es decir, no es lo mismo conferir valores patrimoniales, en este caso arquitectónicos, a edificios del antiguo Perú, ni tampoco a los virreinales, ni a los republicanos de inicios del siglo XX. O sea, cada uno tiene sus principios. Entonces, si hablamos en realidad de un patrimonio moderno, tenemos que establecerlos de acuerdo a los principios que rigen su propia creación, ¿no? Entonces, digamos, una idea muy importante para establecer esto es algo que me recuerdo. Yo llevé algunos talleres de diseño con el maestro Siriani, 3 años seguidos, cuando venía al Perú entre los años 2017 al 2019. Entonces, la idea de él era enseñar a jóvenes a saber enseñar, ¿no? Con esto del boom, de que todos los chicos quieren estudiar arquitectura, ¿no? Él decía que lo bueno de que existan tantos interesados en estudiar arquitectura es que al menos un estudiante le podía contar a su familia, que puede ser 2 o 3 personas, al menos algo de lo que es la arquitectura, y eso se podía multiplicar, y al menos una cultura arquitectónica puede ser más extensa, ¿no? Entonces, él nos contaba al inicio de sus clases acerca del gran relato, ¿no? Entonces, yo encuentro en esa manera algo estricta de establecer una formación, elementos muy importantes, porque hay palabras como libertad, futuro, progreso, digamos, podemos entender la búsqueda de la igualdad y la felicidad, ¿no? Entonces, todo esto me parece que tiene que ver con un pensamiento positivo, ¿no? Un pensamiento en el cual las posibilidades son bastante grandes y que también marcan la manera como se pueden relacionar principios modernos con valores, valores patrimoniales, porque finalmente si hay algo en la cual permite un progreso, vamos a llamarlo positivo para mí, por supuesto que lo voy a empezar a valorar, ¿no? Entonces, de esa manera puedo establecer algunos valores desde estos principios modernos, ¿no? Uno de los primeros es este valor de uso, que lo confiero gracias a la funcionalidad y a la racionalidad que tiene digamos, el movimiento moderno, ¿no? ¿Por qué? Muy aparte de que está en uso, yo pienso que este uso constante es gracias a estas dos ideas, ¿no? O sea, a la marcada funcionalidad en el sentido de que, o sea, está regido por una economía, está regido por una facilidad de circulación, características sanitarias, una facilidad hasta cierto punto del mantenimiento, una buena ventilación, iluminación, y elementos que son expresión propia de su uso, ¿no? Es decir, que a su eficiencia marcan una continuidad en su uso, ¿no? Y a la racionalidad también, porque la racionalidad tiene que ver con una búsqueda de claridad, simplicidad, con lo técnico, con lo eficiente y por supuesto con lo flexible, ¿no? O sea, lo racional debe entenderse como algo que me permite tal vez cambiarlo, usarlo, como por ejemplo es este espacio. Este espacio es un espacio flexible. Yo lo puedo usar como auditorio, como refugio, como múltiples usos, y eso hace que su continuidad de uso sea mayor, ¿no? Entonces, de todas maneras, estos principios de funcionalidad y racionalidad que están determinados, ¿no? Yo decía, por todas estas personas y los congresos y los historiadores, ¿no? O sea, todo eso que define lo que es funcional y racional, y su establecimiento, su relación, su manera de aplicarlo, no solamente con los edificios, sino en la ciudad, ¿no? Como, o sea, prácticamente, si uno se pone a pensar, San Felipe se ha convertido en el parque del barrio, ¿no? Todos los edificios que están alrededor, que son edificios que se sirven de San Felipe, ¿no? Porque no tienen otra manera de vender,
termina siendo pues ya imborrable, ¿no? Imagínense pues que yo me compro mi edificio, mi departamento al frente y bueno, pues todos ustedes se unen y deciden pues vender San Felipe, ¿no? Y construir pues y destruirlo y construir otra cosa, ¿no? Definitivamente eso pienso que nunca va a pasar, porque también comprenden digamos, lo que se les ha heredado, ¿no? Comprenden la importancia que es ahora San Felipe para la ciudad, ¿no? Otro punto que tiene una idea de valor de uso tiene que ver con el hecho de liberarse de estilos, ¿no? Es decir, un principio del movimiento moderno era tener esta expresión verdadera, ennoblecer, exponer estos materiales de uso para la construcción, el ladrillo, el concreto, ¿no? En este caso la madera, el vidrio, y darse cuenta de que todo esto, como una especie de poema, puede dar resultado, un resultado como este, ¿no? En la cual se muestra una gran afinidad con su medio construido, ¿no? Otro elemento que también puede estar de repente en el valor de uso es este establecimiento que les comentaba de tener centros de reunión, ¿no? Por supuesto que eso ha marcado también la continuidad y la permanencia del San Felipe, ¿no? Hay unos valores artísticos que también están en relación con principios modernos, como es esto de la equivalencia interior-exterior, la libertad espacial, ¿no? Uno está dentro de los, digamos, de las viviendas y la idea era pues que tengas una visión de horizonte, una visión del exterior que por supuesto servía para que tengas esta sensación y esta experiencia pues del infinito, ¿no? Eso es lo que se buscaba, ¿no? Finalmente es lo que ofrece en muchas partes y muchos edificios de acá San Felipe, ¿no? Una visión, un dominio, en este caso del paisaje, y si hablamos de que si hubiera sido posible esta propuesta que presentaron en maqueta, de la forma lineal concentrada al medio de todo el terreno, hubieran tenido pues una periferia totalmente verde, ¿no? Y un dominio pues de un paisaje construido y un paisaje urbano, ¿no? Digamos, otro principio es, que también está dentro de unos valores afectivos propios de la modernidad, es la transparencia, ¿no? Ya sabrán reconocer, pues, bueno, la transparencia es la capacidad del ojo para atravesar las formas, ¿no? Y eso se logra con la introducción del vacío, que es otro elemento importante en San Felipe, ¿no? Y por supuesto está ahí, o sea, si uno busca vacío, pues basta irse al ágora, basta ver en los edificios la manera como se introduce este vacío, ¿no? Y por supuesto en las áreas libres también dentro de todo el conjunto. Otro es la ligereza, es decir, más allá de esta idea de elevar los edificios, ¿no? Suspendiendo una gran masa y con eso pues teniendo la idea de vencer a la gravedad, ¿no? Está también el hecho de cómo manejo las proporciones, ¿no? Yo veía esta esquina en el edificio de esta torre y por supuesto está la idea de poder romper la esquina, ¿no? Ahí está, acá he dibujado una pequeña planta donde vea al puro estilo de Mies van der Rohe, ¿no? Con su columna en cruz. En este caso pues hay una idea de que este edificio pues tiene como tiene un peso, y si hago que la columna vaya de frente sin estos planos adheridos, se ve pues muy endeble, ¿no? Es como que ya pareciera palitos de fósforo y parece que se va a caer. Entonces, más allá del manejo de la proporción, está el hecho de desaparecer la esquina y adherir elementos o planos para poder aligerar la propia columna, ¿no? El uso de la simplificación geométrica, ¿no? Digamos como se puede ver claramente, ¿no?
Otro, la simultaneidad, el paralaje, es decir, el hecho de poder a través del movimiento darte cuenta de la, digamos, de la percepción o la idea de que los objetos se mueven o cambian de posición, ¿no? Esta simultaneidad está muy marcada justamente por las calles aéreas, por el hecho de poder todos ver hacia un punto y a la vez desde ese punto ver muchos puntos. Eso también es parte de un valor arquitectónico propio de la modernidad, ¿no? Y que, como decía, está concentrado muchas veces en estos espacios, ¿no? Tanto del Ágora como en la zona comercial, ¿no? Todas las calles elevadas, el hecho de estar pues siempre en pendiente en relaciones visuales, relaciones espaciales y relaciones físicas muy claras, ¿no? Acá, por ejemplo, también es un ejemplo de esta simultaneidad, ¿no? En estos edificios en la cual existen estos puentecitos, en la cual, ¿no?, la idea era esta también ¿no?, de acercarse unos a otros para la convivencia, ¿no? Otro es la continuidad, ¿no?, la profundidad, la fluidez, es decir, yo entro a San Felipe desde Huiracocha y no paro hasta Pershing, ¿no?, porque los edificios o sea, se dejan pasar, se dejan recorrer, ¿no? Más allá de, digamos, de hasta cierto punto no hay sendas, ¿no?, angostas, no hay algo bien marcado, pero yo pienso que está muy bien por el hecho de que te permite pues tener una especie de deriva, una especie de recorrido pues anecdótico, ¿no? Acá, ¿no?, yo pienso que los edificios, ¿no?, hacen que deja pasar. Por último, un valor bastante simbólico que yo encuentro, yo supongo que conocerán todos esta imagen, ¿no?, los sanfelipanos. Esta es la imagen que está en su iglesia, ¿no?, que está en la iglesia. Bueno, si no van a la iglesia, de repente no la conocen, pero está acá. Yo supongo que es algo también característico porque no solamente permite simplemente ver un aspecto religioso, sino ver un sentido de, o sea, de lo que significa San Felipe, ¿no? Es una imagen que en realidad está muy adherida a la imagen pues, del Papa, ¿no?, cuando vino al Perú. Es una imagen que también está, me parece que en Roma, ¿no?, en el Vaticano, ahí a merced y vista de los fieles, pero que significa, me parece, algo bien marcado, ¿no? O sea, ven a la idea de la madre agarrando al niño, ¿no? Y a mí me parece que esto yo lo veo como un sentido, pues, acá está pues la vez que vino el Papa con Belaúnde, pues, en los años 80, ¿no?, que simplemente se relaciona con esta imagen de la Virgen María como madre que levanta, ¿no? Entonces, para mí esto es algo muy simbólico porque San Felipe y sus torres y sus edificios terminan siendo esa madre que levanta al niño, ¿no? O sea, ustedes que viven ahí, ¿no?, los separa, digamos, de un suelo peligroso, ¿no?, lleno de visitantes, pues, a veces extraños, ¿no? Y los levanta, los acoge, los recoge, los sostiene, ¿no?, los eleva, ¿no?, los separa, y hace pues que exista una diferencia en el hecho de ver el mundo, ¿no? Bueno, no sé si alguien se acordará cuando era niño y su mamá lo levantaba o alguien los levantaba, ¿no? O sea, es el cambio de perspectiva, pero a la vez el cambio de perspectiva es sentirse seguro, ¿no? Sentirse seguro y tener todos los privilegios. Esto de dejar pasar a mí me parece un gesto bastante amable, ¿no? O sea, no, dándole pues vida a un edificio, ¿no?, animándolo, si se puede decir así, ¿no?, del hecho pues del buen vecino que te deja pasar confiando en ti, porque como le dije, me parece que San Felipe es producto mucho de la confianza, y esto está tanto en la primera etapa, en lo que mostraron acerca de las posibilidades de un San Felipe, de lo que es ahora, y por supuesto y con la idea de seguir conservando esto, ¿no? Esta imagen es un dibujo que representa en realidad un principio también bien marcado dentro del movimiento moderno, que es el hecho de que
digamos, esto es puede decir, es como si representara un charco y en el charco uno ve el reflejo de lo construido, ¿no? Entonces, un poco la idea es que este charco no se hubiera formado sin un chubasco, una tormenta, algo bastante agresivo, y en donde en la calma yo puedo ver los elementos que se separan, pues, digamos, de lo anterior, ¿no? O sea, yo en la calma veo formas simples, pero también hermosas, ¿no? Yo pienso que eso es lo que se buscaba muchas veces con esto de los principios modernos, ¿no? Eso es todo, gracias. Quisiera en primer lugar agradecer a la Asociación Peruano-Japonesa, especialmente a través de las autoridades del Departamento de Cultura y de la Gerencia de Cultura, por la iniciativa, que fue bien acogida a través del grupo de investigación Yuyay y la revista DENIR. Digamos, la naturaleza del evento surge por la conmemoración de los 57 años, y de hecho desde el título se plantea un poco la idea de reflexionar sobre qué es lo que ha ocurrido a partir de esos 57 años, ¿no? Cómo reencontrarnos con la residencial San Felipe después de 57 años, ¿no? Y tanto la aproximación sistémica desde la ciudad y la arquitectura que planteó el arquitecto Bengolea, y luego la mirada desde los valores patrimoniales del movimiento moderno que ha planteado Manuel Vaca, nos dan una imagen privilegiada, ¿no? Que nos permite ver este espacio urbano, arquitectónico, con otros ojos. Mi ponencia va por otro lado, intenta reconocer la residencial San Felipe como un espacio de construcción social, ¿no? Es un espacio que, a partir de una propuesta interesante, con una serie de coordenadas políticas, económicas, teóricas, luego va siendo apropiado o reapropiado y resignificado por sus actores sociales. Y entonces la ponencia intenta, a partir de ciertos fragmentos, una aproximación cualitativa, fenomenológica, en base a entrevistas, historias de vida, recabar un poco cuáles son esas vivencias y perspectivas que plantean sus vecinos, ¿no? De hecho, me he cambiado el título, perdón, era la residencial San Felipe y desde sus vecinos, porque es desde los actores sociales en los cuales vamos a reflexionar brevemente. Para ello he planteado una estructura en base a 4 momentos. En la primera, reflexionar sobre la residencial San Felipe como objeto de estudio, como ha venido siendo estudiado, aunque tanto mis 2 antecesores lo han planteado de manera magnífica. Luego plantear mi propia subjetividad de aproximación a la residencial San Felipe, y luego empezar a reflexionar sobre la resi, ¿no? Que es como se le llama con cariño a la residencial San Felipe, como la resi es imaginada desde algunos de sus vecinos. Y terminar, espero de una manera alentadora, sobre las perspectivas, ¿no? Porque hay presente y hay futuro para la residencial. Entonces, ¿cómo la residencial San Felipe ha venido siendo estudiada, ¿no? Acá hay algunas publicaciones que he seleccionado que me parece que plantean perspectivas que ya han sido abordadas, y por tanto voy a pasar rápidamente, ¿no? El estudio de José Carlos Guapaya, que es su tesis doctoral en Brasil, donde la vincula clarísimamente al liderazgo de Fernando Belaúnde Terry, ¿no? De hecho, probablemente la residencial San Felipe sea el gran laboratorio del primer belaundismo, ¿no? Pero bueno, él tenía toda una labor académica y política anterior a su labor presidencial, y luego, ya siendo presidente, asume con claridad y también de manera polémica políticas de vivienda que ahora podemos disfrutar todavía, ¿no? Está el estudio de Sharif Cajat, que es un arquitecto que desarrolla una tesis doctoral en la Universidad Politécnica de Cataluña, también publicado. El primer estudio es del 2014, la publicación es desde 2014, el estudio de Sharif Cajat se publica en el 2015, también su tesis doctoral. Él se aproxima a partir de lo objetual, ¿no? Estudia esencialmente los objetos arquitectónicos de unidades vecinales, y uno de los casos que estudia, que es emblemático, es la residencial San Felipe. Y un estudio más reciente, del 2016, publicado por Omar Pereira, donde lo que hace es reflexionar cómo esta apuesta por la clase media, porque estaba pensada para la clase media,
fue consolidándose y madurando con una aproximación esencialmente cuantitativa, ¿no? Trabaja muchas encuestas, un estudio publicado por el Instituto de Estudios Peruanos. Entonces, digamos, acá hay tres formas de estudiar la residencia de San Felipe con aproximaciones diversas, ¿no? La pregunta que intenta ordenar y articular un poco las reflexiones que voy a presentar tiene que ver con lo experiencial, no lo fenomenológico. ¿Qué experiencias de vida tienen los vecinos sobre la residencia de San Felipe? No es una pregunta abierta que se responde a partir de fragmentos. Pero para poder dialogar con esos actores sociales debía realizar un ejercicio introspectivo, ¿no? ¿Cuál es mi residencial San Felipe, ¿no? Esta es una fotografía del lugar donde vivo actualmente, en Magdalena del Mar, del año 2012. Ya no se ve así porque, bueno, en la avenida Brasil han aparecido como hongos una serie de edificios como en el que vivo actualmente y, bueno, se vería más o menos un tercio nada más de lo que se ve actualmente. Pero en el 2012 se veía de esa manera, ¿no? Había un solo edificio de 16 pisos enfrente y uno podía ver las torres, podía ver las barras, podía ver bueno, no el ahora, pero la conformación de los edificios de la fase primera, ¿no? que lideró Enrique Siriani, ¿no? Pero esa aproximación que tenía unos antecedentes personales porque tenía en la calle Caracas un tío mío que era ingeniero civil de la UNI, en paz descanse, sobre el cual visitábamos y por lo tanto ya desde los 80 yo tenía una aproximación con la residencia de San Felipe. Cuando algunos de los vecinos me hablaban de escala gigante, me acordaba un poco de los espacios, ¿no? Y luego ya en la década del 90, cuando estudié arquitectura en la UNI, tenía un compañero que vivía, su familia todavía sigue viviendo en uno de los edificios Barra, y por lo tanto varias de las amanecidas las teníamos en su casa y por lo tanto conocía la residencia de San Felipe a las 11 de la noche o a las 6 de la mañana, cuando teníamos que irnos hacia la universidad. Pero esa es una aproximación más reciente, ¿no? En los últimos 10 o 11 años y tal, ¿no? Si tuviera que elegir 4 imágenes, explicarían mi forma de vincularme con la residencia de San Felipe en la actualidad, ¿no? A través de las actividades culturales que desde la APJ se vienen llevando a cabo y en algunas de las cuales me ha tocado el honor de apoyar, ¿no? De colaborar. Lugares como el restaurante Garden, ¿no? Que para algunos residentes consideran que es como una extensión también de la comunidad Nikkei, donde se reúnen o nos reunimos con muchísima frecuencia. La plazuela donde se encuentran los bancos, especialmente el Banco de la Nación, donde muchos de los vecinos me han mencionado, es una hito, digamos, un poco en la comunidad, pero también el Aguaymanto, donde nos hemos reunido muchas veces con el arquitecto Adolfo Córdoba porque era su oficina, era donde nos reuníamos siempre en el Aguaymanto y como expresión un poco de cómo los vecinos se van reapropiando de los espacios, ¿no? Pero también a través de las unidades de vivienda en esta importante vinculación con las áreas verdes, ¿no? Con las zonas comunes que tiene la residencia de San Felipe, ¿no? Que la hacen tan diferente a otros espacios, ¿no? Donde la densidad de lo construido es tan baja y más bien el área libre, el área verde es tan amplia. ¿Cómo es imaginada la RESI, ¿no? La residencial San Felipe? Y para ello lo que he planteado, un ejercicio breve, realmente es un ejercicio muy corto, pero que espero que puede ser de utilidad, es preguntar por algunos vecinos que han vivido en diversas circunstancias y tiempos en la residencia de San Felipe y luego cruzar esa información con la de alguno de los el entorno de la residencia de San Felipe, o sea, como decía Manuel, que usufructan, ¿no? Experimentan, vivencia en la residencia de San Felipe sin vivir en la residencia de San Felipe, sin habitar en la residencia de San Felipe. Y también con algunos vecinos institucionales de la residencia de San Felipe, uno de ellos, por ejemplo, como el que ahora nos acoge, ¿no? Entonces, esta especie de triangulación o de convergencia de miradas nos puede ayudar un poco a encontrar algunos elementos en común, ¿no? Entonces, una primera entrevistada fue la doctora Emma Bustamante, que es una enfermera que vive casi desde la fundación misma de la residencia de San Felipe, con su esposo y luego con su familia, donde empieza a destacar no solo la posibilidad que representaron las políticas de vivienda a partir de un financiamiento bastante accesible, ¿no? Y que a través de cómodas cuotas mensuales pudo sostener el esfuerzo familiar de
vivir en un lugar de estas calidades. La posibilidad de encontrarse con otros profesionales, ¿no?, de diversas disciplinas e instituciones, ¿no?, y conformar una comunidad que releva a Omar Pereira en ese estudio de las clases medias, ¿no?, y que ella encontró desde el principio. Y bueno, la posibilidad de encontrar en la residencial una oferta de equipamientos muy importantes, hablaba ella de escala gigante, hablaba de los centros educativos iniciales, de los bancos, de farmacias, artículos alimenticios y por supuesto del Banco de la Nación, que habiendo pasado 57 años y teniendo un público adulto mayor de tercera y cuarta edad, va volviéndose cada vez más importante todavía, ¿no? También destaca la entrevistada las posibilidades de tener actividades para el público adulto mayor en la Asociación Peruano-Japonesa, en el local, pero además también del policlínico, ¿no? Entonces ahí vamos encontrando algunas facetas y dimensiones, roles que desde los equipamientos van consolidando esta relación cotidiana. También mencionaba la cooperativa, el teatro peruano-japonés, y un elemento que le parecía clave era la ubicación de la residencial, que se encuentra conectada desde diversas partes de la ciudad, ¿no? De la misma manera, a través de una entrevista con el señor Ángel Alarcón, que era un bodeguero, ¿no? Bueno, él fue propietario desde el año 80 y bodeguero desde el año 82, se van encontrando algunas maneras que coinciden con la aproximación, la perspectiva de la doctora Bustamante y otras diferentes por este carácter y rol de comercio local, ¿no? Vinculando a la presencia de esta enorme área verde, ¿no?, y zonas arboladas que le dan una experiencia de vida totalmente diferente a la cual provenía. Él llega un poco después, llega hacia los 80 a la residencial, había vivido en varios sectores de la ciudad y la experiencia que encontraba no la ha encontrado en ningún lugar más, ¿no? Y de hecho sigue viviendo aquí y me dice hasta que muera se va a quedar en la residencial porque se siente muy feliz, muy satisfecho por la calidad de la habitabilidad, ¿no? También considera que desde lo arquitectónico la calidad de resolución de los departamentos que poseen una gran ventilación natural, iluminación natural y además una gran holgura en sus dimensiones van en contraste completamente con la calidad de vida de los hijos y sobrinos que él tiene fuera de la residencial, porque se da cuenta que la oferta inmobiliaria que tenemos ahora no es absolutamente comparable, ¿no? Es absolutamente deficitaria y en algunos casos de muy pobre calidad, ¿no? Y él, por contraste, puede reconocer algunos de los valores que han ido compartiendo mis dos antecesores a partir justamente de las carencias y las deficiencias con las que ahora afrontamos la vivencia, ¿no?, la habitabilidad. Él coincide en que la presencia del Centro Cultural Peruano-Japonés y el Policlínico es una muy buena noticia para no solo la comunidad específica de la Residencia de San Felipe, sino tiene un rango bastante más amplio porque permite una atención de calidad y con un acceso económico bastante razonable, ¿no? Y si a eso le suma la presencia y la concentración de una serie de comercios, de los bancos específicamente, la posibilidad de habitar con todos esos servicios que nos recordaba Manuel en el caso de la unidad de habitación de Marsella en una macromanzana, se vuelve una realidad, ¿no? Y finalmente, Ángel Alarcón como bodeguero ha tenido una posibilidad y todavía la tiene de vincularse con los vecinos, ¿no?, a escala cotidiana, ¿no?, de manera consuetudinaria. Y él ha reconocido que hay un fuerte sentido de comunidad, ¿no? Y él, en un proyecto del movimiento moderno, puede tener una relación como el de las bodegas o que uno puede encontrar en cualquier barrio, ¿no? Y eso ayuda a acentuar la idea de que efectivamente se van constituyendo una serie de barrios porque hay estos espacios conectores donde él tiene relaciones de caseros, por ejemplo, ¿no?, y conoce los nombres de los habitantes y sus hijos y generacionalmente van atendiendo.
Un tercer testimonio de los residentes fue tomado a través de una entrevista virtual con Antonio Álvarez, que era este arquitecto que les decía que era un amigo mío y cuya familia sigue viviendo aquí, ¿no? Antonio ya no vive en la residencial y por lo tanto ahora tiene, además de tener proximidad, tiene distancia, ¿no? Y como ha vivido en varias ciudades puede comparar y tal, ¿no? Y entonces, claro, él igual mencionaba que había llegado a la residencial San Felipe siendo niño a los 7 años y vivió toda su niñez y adolescencia y buena parte de su juventud en la residencial y por lo tanto ya desde el niño disfrutaba enormemente de esa libertad y esa sensación de seguridad de jugar en los espacios verdes, ¿no? Durante mucho tiempo, que carecía, ¿no? de los otros sectores de Jesús María donde él había vivido, ¿no? También destacaba la posibilidad de contar con estos equipamientos nidos, ¿no? Educativos iniciales con una gran proximidad y que eso, en el caso de su hermana, había servido un poco para disfrutar una niñez en otros términos, ¿no? Con una sensación de confort, pero además de seguridad de la cual ahora nuestros hijos carecen. De la misma manera, la posibilidad de resignificar los diversos espacios de la residencia San Felipe, como por ejemplo el segundo piso de la zona comercial, donde decía que los negocios muchas veces estaban cerrados y estos pasamanos de concreto de más o menos 60 centímetros que servían para un adolescente, para no solo de resbaladizas como niños, sino para utilizarlo de plataforma de skateboard, digamos, de una manera más arriesgada, ¿no? Entonces, era interesante conversar con él porque esa vivencia de niño y adolescente ayudaba a entender que esos elementos pensados por estos grandes proyectistas eran luego resignificados por los ciudadanos de maneras distintas. Algo que destacaba es que las áreas verdes eran muy valiosas, pero eran prohibidas para la práctica deportiva, porque los propietarios las cuidaban tanto que no permitían que los niños los utilizasen y entonces ellos se tenían que mudar a el Ágora, ¿no? El Ágora que estaba entre las 4 torres de la primera fase, o a la plazuela que ahora es de los bancos, pero que en ese momento tenía, me decía, mucho menos árboles y que era otra vez resignificada por los adolescentes y niños y jóvenes que querían practicar deportes en la residencial, ¿no? Él, como tiene esta distancia, él ha dejado de vivir en la residencial ya hace varios años, entonces cuando regresa a visitar a sus padres, a su hermana, a sus vecinos, va donde el bodeguero que todavía sigue atendiendo en la bodega, puede encontrar que ha habido una modificación, porque claro, muchos de los propietarios que eran parejas jóvenes en los 60s o 70s y varios se han quedado, tienen una dinámica diferente con la residencial, ¿no? Y él encuentra que hay una ralentización, hay una dinámica con otra intensidad, ¿no es cierto? Y con otros usos un poco de la residencial, ¿no? Él más bien siente, comparando su perspectiva de niño y adolescente, que hay una población infantil mucho menor y adolescente mucho menor que la que había en la época que él vivía aquí. Algunas fotos que él decidió compartir de cómo estas grandes obras de la arquitectura, este es un departamento dúplex, de los edificios dúplex, ¿no? Los edificios barra, como les llaman, ¿no? En la cual podemos ver a fines de la década del 80 cómo ellos iban resignificando los espacios, ¿no? Veo ahí, creo que están aplicando colomural, me parece, y algunas reuniones familiares en la zona social, ¿no? De la sala y de la cocina. Pero si esto lo contrastamos luego con miradas que no necesariamente están dentro de la residencia de San Felipe, pero están en la proximidad de la residencia de San Felipe, la temática puede ser muy interesante, ¿no? En este caso entrevisté a una bachiller de arquitectura, Modesta Oré, porque a pocas cuadras se encuentra una facultad de arquitectura, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Y entonces, claro, yo me preguntaba, ¿cuál habrá sido la relación entre la residencia de San Felipe y una facultad de arquitectura que está a 2 cuadras, ¿no? Entonces le preguntaba a Modesta, que ha egresado hace muy pocos años, cuál era la residencial, y claro, lo que me planteaba era que ella, que venía de otros distritos, que venía de
de Lima Este esencialmente, al aproximarse a Jesús María, la primera impresión que tenía es que era un distrito ostentoso, me dijo ella, ¿no? O sea, que con una calidad de vida mucho más alta, claro, y por lo tanto su primera reacción con relación al distrito y por lo tanto con lo residencial era no tener una relación, porque lo que ella intentaba era concentrar sus estudios y gastar lo menos posible en un distrito que era mucho más caro de donde ella provenía, ¿no? Pero luego los profesores con mucho criterio y progresivamente fueron sacándolos, digamos, de las cuatro paredes del campus, y por supuesto la llegada de la residencial San Felipe fue casi inmediata, ¿no? En el segundo año empezaron a tener algunos ejercicios vinculados a los cursos de expresión gráfica, de dibujo sobre todo, ¿no? De pintar con acuarelas. Y entonces me contaba ella la experiencia tan interesante cuando iban con sus 25 o 30 compañeros y iban caminando con sus tableros y con sus cartulinas y con sus acuarelas listos para empezar a trabajar perspectivas de diversos espacios y tal. Y lo bien acogidos que eran por los residentes, ¿no? Lo emocionados y orgullosos que estaban de ver cómo algunos estudiantes de arquitectura empezaban a hacer ejercicios con los lugares donde ellos vivían habitualmente, ¿no? Y empezaban a ver esos mismos espacios de otra manera, ¿no? Me decía Modesta que los alentaban, los comparaban con los alumnos de las promociones anteriores y decían hace 3 o 5 años habían unos acuarelistas que eran, no sé, unas fieras y tal. Y luego, con otros cursos, y avanzando en la carrera, en los cursos de vivienda, Modesta me contaba que en 3er y 4er año los profesores que tenían las planimetrías de ese conjunto urbano y de las mismas edificaciones, los llevaban a visitarlos para que ellos puedan estudiarlos in situ, ¿no? Que es un privilegio realmente haber podido aproximarse de manera cotidiana a estos lugares y poder no solo fotografiar, sino medir esos lugares, sino utilizar estos lugares, ¿no? Que muchos vecinos le permitieron ingresar a las viviendas porque, ya les digo, habían desde los mismos vecinos un gran aprecio, un gran cariño y un reconocimiento, una autovaloración de esos mismos espacios, ¿no? Las áreas verdes también eran espacios importantes para ellos. Los estudiantes de arquitectura muchas veces nos amanecemos, tenemos esfuerzos sobrehumanos y requerimos espacio para dormir. Y entonces muchos de estos estudiantes venían, me contaban los espacios verdes y dormían la siesta mientras los profesores les avisaban de sus notas finales de las entregas, ¿no? Y bueno, eventualmente también hacían algunos picnic y traían algunos productos como para picar. Y claro, como la actividad de la arquitectura también es una actividad física y pueden haber desmayos y cortes y tal, también el policlínico representaba una opción sumamente importante, además de la posibilidad de comprar algunos productos en el supermercado porque eran costos más accesibles, ¿no? Entonces, claro, vamos encontrando algunas recurrencias entre los vecinos y tal, ¿no? Estas son algunas fotos que me compartió Modesta. En la foto, imagen superior izquierda, vemos fotos de proceso, ¿no? Como los estudiantes iban y se apropiaban de las bancas, de las escaleras y tal. Y la imagen del lado derecho es una acuarela de Modesta de uno de los edificios, ¿no? En estos cursos de expresión gráfica. La imagen inferior izquierda es muy interesante porque es una fotografía de Modesta de la residencial desde el edificio de la Facultad de Arquitectura, o sea, cómo se veía desde la misma FAU. Y la imagen del lado derecho, inferior derecha, es una fotografía de Modesta de uno de los edificios que le tocó estudiar en uno de estos cursos de vivienda, ¿no? Entonces, claro, la residencial no solo es este espacio que brinda equipamientos, áreas verdes, una arquitectura amplia, sino también es un gran laboratorio de aprendizaje in situ de lecciones muy relevantes de la arquitectura y el urbanismo peruano, ¿no? Pero también tenemos actores institucionales, ¿no? De hecho, estamos teniendo esta actividad justamente porque la iniciativa, ¿no? la pertinencia, ¿no es cierto?, de la propuesta de la Asociación Peruano-Japonesa reflexionar sobre los 57 años desde la residencial. Entonces, en una breve entrevista que tuve con Jorge Gay, que es el director del Museo de la Inmigración, que cuenta la Asociación Peruano-Japonesa, también me narraba la manera como él se había vinculado a la residencial San Felipe, ¿no? Y bueno, su primer contacto fue el mismo surgimiento del Centro Cultural, que es prácticamente coincidente con la residencia San Felipe, ¿no? La llegada de los príncipes
imperiales del Japón, ¿no es cierto? Y él era un estudiante de secundaria que estaba en la delegación con banderas peruanas y japonesas atendiéndolo en su misma llegada, ¿no? Y luego ya hacia la década del 60, cuando su señor padre asume un rol directivo en la Sociedad Central Japonesa en ese momento, él que ya era un joven y tenía brevete y podía manejar, traía y llevaba a su papá a las reuniones, ¿no? Entonces ya este vínculo de los 60 y 70 iba encontrando una forma de vincularse hasta que luego ya lo hace de manera mucho más frecuente por propia iniciativa. Y esa posibilidad de vincularse con lo residencial a través de su ejercicio profesional, pero también a través de los amigos que va constituyendo, le permitió acceder a los departamentos y por lo tanto observar un poco las calidades arquitectónicas y por supuesto sentirse maravillado y sanamente envidioso, ¿no es cierto?, de la experiencia de habitabilidad que tienen los residentes de San Felipe. Jorge, de la experiencia institucional que ha tenido, él cree que la posibilidad de que haya surgido esta institución vinculada a la comunidad Nikkei casi al mismo tiempo con la residencial y por iniciativa también del mismo gestor que fue el presidente Fernando Belaúnde, hizo que desde muy temprano se asumiese un rol de apoyo cultural a los vecinos, ¿no? Y entonces Jorge Gay relevaba mucho que este vínculo fue planteado desde el principio, pero con un margen de apertura hacia la comunidad que ha ido creciendo en el tiempo, ¿no? Digamos, al principio la actitud fue un poco más introvertida, más circunspecta, mucho más focalizada, ¿no? Pero que progresivamente la apertura se ha ido dando de más en más. Y tanto es así que uno de los restaurantes con los que contamos, que es el restaurante de Nakachi, que es el que está más cercano hacia la calle, siempre cuenta con usuarios, vecinos, locales. De hecho, una reunión que tuve con una entrevistada terminó finalmente en el Nakachi porque termina siendo casi para los vecinos como una cafetería local, ¿no? Y algunas de las actividades que ya felizmente de los últimos tiempos, como el Festival Cultural Nikkei o la Semana Cultural de Japón, han ido llevándose fuera de las cuatro paredes de la asociación, ¿no? Vinculadas, por ejemplo, a la plazuela de la residencial, lo cual también ha potenciado, ¿no?, la capacidad de vincularse con otros usuarios, ¿no? Varios miles de personas se han podido vincular justamente porque se ha podido llevar a cabo en esta plazuela, ¿no? Y esa ha generado una mayor participación del público. Jorge también destaca la presencia del policlínico como una buena noticia, no solo para el residencial, sino para una comunidad más amplia, y también destaca que la unidad de cursos representa un vínculo muy importante que se plantea desde la Asociación Peruano-Japonesa con la residencial, especialmente porque son cursos que tienen una índole productiva, ¿no? Son cursos prácticos que permiten que muchos de sus emprendimientos puedan ser llevados a cabo y eso les genera un vínculo muy importante, ¿no? De la misma manera, él cree que el restaurante Garden es una alternativa al Nakachi, es un Nakachi 2, me dijo, no es una ampliación del Nakachi, porque efectivamente muchos Nikkei lo utilizamos, ¿no? Sin embargo, algo que destacaba al final Jorge era la enorme presencia de este parque interior que se encuentra en la residencial, que le parece que le brinda una calidad irrepetible en la ciudad, ¿no? Que le parece que es un lujo que no se puede ver un poco desde el exterior, pero que para todos los usuarios y actores sociales de la residencial está claro que es uno de sus méritos más grandes, ¿no? Algunas imágenes de estos vínculos que históricamente se han ido planteando, en este caso desde la Asociación Peruano-Japonesa, algunas imágenes más recientes, los procesos de muralización que desde los festivales, las diversas ediciones del Salón de Arte Joven Nikkei se ha venido llevando a cabo y que le aportan a la ciudad, la presencia de los árboles de sakura que se encuentran en la avenida Gregorio Escobedo y que en invierno reverdecen importantemente, como habíamos hablado de la presencia del policlínico peruano-japonés, que es toda una referencia de calidad y de accesibilidad para la población,
Y estas actividades que les mencionaba que se llevaban a cabo en la plazuela, lo que hacen es alimentar un vínculo que es histórico, que tiene que ver con el mismo surgimiento de la residencial, pero que se va reinventando con el tiempo. Sí, hablamos de 57 años de vida de la residencial, de una comunidad que está no solamente vigente, sino que tiene mucho presente y considera a partir de las entrevistas mucho futuro, ¿no? En la medida que actividades como estos espacios de reapropiación de bailes que se puedan llevar en la plazuela, que no solo sirve para preceder las gestiones bancarias, sino son reapropiadas por jóvenes y jóvenes en espíritu, ¿no es cierto?, de la residencial, ¿no? El otro día estaba caminando temprano y veía cómo jóvenes, adolescentes, ¿no?, utilizaban los espacios acristalados de los negocios como espejos para hacer coreografías urbanas, no sé si de K-pop o de J-pop, pero estaban ahí practicando con sus parlantes de una manera absolutamente espontánea, ¿no? El proceso de reapropiación de los adultos mayores y de sus nietos y los hijos de sus hijos, van planteando también posibilidades de incorporación de nuevos usos, de usos sociales en las áreas verdes, la posibilidad de mantener estos comercios, microcomercios, ¿no?, locales que van alentando estos vínculos y van creando vecindad y la posibilidad de reinsertar también usos contemporáneos, como en el caso es un restaurante de comida japonesa que hay en el segundo nivel, en la zona comercial, alimentan la posibilidad de repensar que la Residencial San Felipe no solo tiene 157 años de vida, sino que tiene muchos años más de perspectiva. Gracias. Gracias. Para cerrar, tendremos las palabras de nuestra amiga, la magíster y arquitecta Gladys Vázquez, que es decana de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería. Porque soy muy chiquita. Mejor aquí para que me vean. Bueno, quiero que en las primeras palabras agradecer a que nos han acogido en este hermoso lugar, lleno de vivencias, que tiene todo el espíritu de la cultura japonesa y de la amistad entre la cultura japonesa y la cultura peruana. Eso es ya un homenaje. Mi primera impresión al entrar a este lugar fue la exposición que está al principio en la entrada, donde se habla del valor de la paz y del valor y lo que significa respetar al enemigo y la unión de los pueblos. Impactada por eso, veo que esos valores surgen a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y miren qué coincidencia, la arquitectura moderna, racional, que nos enseñó el arquitecto José Bengolea, que nos habla que estamos heredando esos principios, también surge en la humanidad, en el mundo europeo, a partir de esa herida grave que es la guerra. Y entonces se destruyeron muchas viviendas y el mundo arquitectónico empieza a razonar que es la necesidad de ser racional, que no podemos desperdiciar nada y que las viviendas habían que reconstruirlas. Eso fue un levantamiento de la humanidad. Y miren, nuestros arquitectos, los maestros que nos ha enseñado Manuel, heredaron esos principios y ahí se construyen esas ideas de Le Corbusianas. El aporte de Le Corbusier fue que a esa racionalidad dio un carácter estético. Y como muy bien enseñó Manuel, esa estética es captada en lo más profundo. Fíjense qué interesante, no perder nada, pero hacerlo bello. Ese es un reto que tiene la arquitectura y que no se debe perder jamás. Ese es el ejemplo que nos han dado Siriani, cuando muy bien
el arquitecto Machicao nos explica que Siriani fue con esos principios a Europa, a Francia, y triunfó. Pero como muy bien señala la señora Emma, eso es también producto de una ética en la construcción de la ciudad. Muchas gracias, José Hayakawa, porque nos has enseñado que la arquitectura sin el ser humano, sin el vecino, no tiene valor. Esa importancia de lo que creamos los arquitectos debe estar unida al ser humano, al vecino, y esos son los retos que tenemos que crear conjuntos. Muchas gracias a los vecinos que están acá, que muestran el valor que tiene este espacio, no solo para ustedes, les aseguro que es un valor para la ciudad, no solo ustedes. Yo he vivido en Jesús María, he gozado de estos espacios como un vecino de paso, pero también he sido cobijada por este maravilloso espíritu de comunidad. Muchas gracias por estar presentes y mostrar que son los verdaderos guardianes de este patrimonio. Termino diciendo que muchas gracias a todos y muchas gracias. La UNI siempre está abierta al conocimiento y a la profundización de estos valores que debemos inculcar en nuestros alumnos. Gracias.